Me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre el tema. ¿Está el cristianismo bajo amenaza en América? Nos acercamos a un tiempo en que los cristianos podrían ser silenciados. Un hombre parece pensar que sí. Recientemente, leí en algún lugar que el espíritu del anticristo ha sido liberado en la tierra y que parece estar especialmente presente en América. Pero antes de continuar, permítanme recordarles esto. El Dios de la Biblia es fiel a quienes confían en Él. Por lo tanto, no hay razón para temer. Jesucristo regresará pronto, y toda la locura que está ocurriendo en el mundo es solo una confirmación de lo que ya sabemos. Para el cristiano atento y perspicaz, hay 3 cosas que habrá notado este año. La persecución está aquí y empeorará. La Biblia lo dice, Jesús nos advirtió sobre ello. Y organizaciones como Open Doors y The Voice of the Martyrs están documentando cuán real es esta situación. El mundo está preparado para la aparición del anticristo. Muchas cosas hoy en día son anticristianas y anticristianas. Es como si se estuviera preparando el terreno para que el hombre de pecado, el inicuo, haga su gran entrada en el escenario mundial. Estamos viendo cómo se difuminan las líneas de la moralidad, del bien y del mal. Esto me indica que la guerra espiritual entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas del bien se ha intensificado. Imagina a un padre yendo a trabajar un día y siendo informado de que no puede recibir su salario a menos que tenga la marca de la bestia. Imagina a una madre que acaba de dar a luz siendo informada de que no puede pagar la fórmula para su bebé a menos que tenga la marca. En este vídeo, quiero mostrarles que habrá más personas que aceptarán la marca de la bestia que aquellas que la rechazarán. A todos les gusta pensar que, si se les diera la opción de jurar lealtad al anticristo o rechazarlo y perder la vida, muchos asumirían que rechazarían la marca de la bestia. Pero, ¿qué sucede cuando el anticristo crea un sistema en el que no puedes poseer una casa sin la marca? No puedes ir al supermercado y comprar nada sin la marca, y no puedes viajar en coche o en transporte público sin la marca. Es en ese momento cuando la gente sentirá la presión de jurar lealtad al hombre de pecado. Antes de profundizar más, quiero comenzar recordándoles 2 versículos de la Biblia que respaldan todo lo que voy a decir hoy. El primero es Mateo 7, 13-14, que dice, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Nótese cómo la Biblia dice que muchos entran por el camino ancho, lo que significa que la mayoría elegirá el camino ancho. El segundo versículo es Mateo 7, 21-23, que dice, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Nótese cómo la Biblia dice que muchos, una vez más, lo que significa que la mayoría dirá, Señor, Señor, pero Jesús responderá diciendo, nunca os conocí, apartaos de mí. Entonces, 2 veces en la Biblia se nos dice que la mayoría elegirá el mal o terminará en la condenación eterna. Con este entendimiento, hablemos sobre la marca de la bestia. Según la Biblia, llegará un momento en que el anticristo establecerá un régimen global que impondrá un sistema en el que todos, tanto grandes como pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en su mano derecha o en su frente como señal de lealtad a la bestia. Sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender. Esta marca será el nombre de la bestia o el número de su nombre. No sabemos si la marca será un chip físico implantado bajo la piel, algo digital o un código de barras que las personas tendrán que aceptar. Lo que sí sabemos es que muchas personas aceptarán la marca porque el anticristo hará que sea muy difícil vivir sin ella. Imagina estos escenarios. Todas las grandes instituciones del mundo, como bancos y hospitales, exigirán la marca para pagar tus facturas médicas o realizar cualquier transacción bancaria. Imagínate que te dicen que solo puedes pagar tu hipoteca o tu alquiler si tienes la marca. ¿Qué harías? Solo imagina la presión para hacer tus compras, comprar alimentos o conseguir cualquier necesidad básica. Antes de poder comprar algo, tendrás que mostrar una marca específica.
Las personas que no se sometan al anticristo serán aisladas y apartadas de las necesidades de la vida. La mayoría de las personas encontrarán estas presiones demasiado fuertes y venderán sus almas al diablo. Aquí hay un par de teorías sobre cómo el anticristo difundirá su mensaje y engaño. Una teoría es que habrá un colapso económico que destruirá los sistemas financieros mundiales, permitiendo que el anticristo tome el escenario central y parezca tener todas las respuestas. Una de esas respuestas será su marca. Apocalipsis 13, 16-17 dice que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en su mano derecha o en su frente, y nadie podrá comprar ni vender sin esa marca. Es probable que el anticristo convenza a las masas de aceptar esta marca, diciendo que este nuevo sistema financiero global es necesario para que la sociedad funcione de manera segura y eficiente. Pero esto es una mentira, porque en realidad no hay elección. Es una dictadura. El mensaje será atractivo, pero en el fondo no habrá alternativa. Es cumplir o sufrir, lealtad forzada. Sabemos que el anticristo se opone a Jesucristo y odia las cosas de Dios. Para los creyentes que rechacen la marca, serán perseguidos y maltratados. Daniel 7:25 dice que el anticristo hablará palabras arrogantes contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando el anticristo esté en el poder, la persecución contra los cristianos alcanzará su punto máximo. Creo que activamente cazará a los cristianos y estará en una misión para perseguir a cualquiera que se niegue a aceptar su marca y mantenga la fe en Jesucristo. La Biblia describe de manera muy vívida cuán severa será la persecución. Apocalipsis 20:4 dice: «Vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les dio el poder de juzgar». Vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay un precio que pagar por rechazar la marca de la bestia, y para muchas personas, ese precio será demasiado alto, eligiendo así la marca de la bestia para volver a la comodidad de sus vidas diarias. Entonces, aquí hay algunos puntos clave sobre el anticristo. Es un hombre con un carisma engañoso. Imaginen a un líder carismático que cautiva a las multitudes con elocuencia y encanto, pero que, en realidad, está motivado por una fuerza diabólica y demoníaca. En 1 Juan 2:18, el apóstol Juan habla de los anticristos que vienen con engaño. Al igual que los líderes carismáticos pueden influir en la opinión pública, es probable que el anticristo posea un encanto magnético que lo haga atractivo para muchos. La historia nos ha mostrado líderes que, a través del carisma y el encanto, ganaron una enorme influencia y llevaron a las personas por caminos destructivos. En segundo lugar, cuando hablamos del anticristo, hablamos del espíritu del engaño. Piensa en un ilusionista maestro que puede hacer que lo imposible parezca real. En 2 Tesalonicenses 2, 9-10, Pablo advierte sobre los falsos milagros, señales y prodigios del anticristo usados para engañar. Al igual que los ilusionistas crean ilusiones convincentes, el anticristo usará el engaño a gran escala. Realizará señales y prodigios para engañar a la gente, similares a los actos asombrosos que parecen sobrenaturales, asociados con los ilusionistas. En tercer lugar, el anticristo será exactamente lo que su nombre indica, anticristo. Estará en seria y agresiva oposición a Jesucristo. El término anticristo se refiere a alguien que se opone a Cristo. En 1 Juan 2:22 está escrito: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Tal persona es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. El anticristo se opondrá activamente a Jesús y a todas sus doctrinas y negará la divinidad de Jesucristo. Pero mi punto final es que el anticristo será derrotado. Imaginen a un conquistador que eventualmente es vencido y derrocado. En Apocalipsis 7:20, leemos sobre el destino final del anticristo. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que había realizado las señales en su nombre. Con estas señales había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y adorado su imagen. El anticristo puede tener una temporada de aparente éxito, pero su destino final es la derrota y el juicio.
Él es una amenaza, pero Jesucristo es todopoderoso y ya ha derrotado a Satanás. El anticristo puede tener algún poder en esta tierra, pero Jesucristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. El mal puede parecer estar en todas partes, pero el Espíritu Santo te fortalecerá donde quiera que estés. Mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Si tú y yo conseguimos mantener nuestros ojos fijos en Jesucristo, si podemos mantener nuestros corazones saturados con el Evangelio de Jesucristo y nuestras mentes centradas en la palabra de Dios, entonces no importa lo que el enemigo haga o cuán grande sea su poder en este mundo, porque en el Señor puedes vencer cada flecha enviada por el enemigo. Con Dios a tu lado, tú y yo no tenemos nada que temer. Mientras el mundo puede elegir seguir a la bestia o ser guiado por el espíritu del anticristo, aquellos que permanecen en Jesucristo, siendo guiados por el espíritu de la verdad, son las personas que serán salvas. Déjame decirte cuál creo que es uno de los mayores problemas que enfrentamos como creyentes. El mayor obstáculo que enfrentamos en nuestras vidas puede ser encontrado en Oseas 4:6 que dice, «Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento». Ahora, eso es una declaración profunda. La falta de conocimiento lleva a la destrucción, pero ¿falta de conocimiento sobre qué? Creo que la Biblia aquí habla de una falta de conocimiento sobre quién es realmente Dios. Una falta de conocimiento sobre la palabra de Dios y las cosas de Dios. No tener conocimiento en estas áreas significa que no puedes discernir a Dios de un engañoso. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12 que Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron con Él. Apocalipsis 12:7 habla de una guerra que estalló en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. Ahora, olvidemos esa parte. Él se rebeló con sus ángeles. Aquí es donde necesitamos conocimiento. Si 1/3 de los ángeles fueron expulsados del cielo, ¿qué crees que hacen? Recordemos que estos ángeles tenían un papel en el cielo. Por ejemplo, mira a Miguel, el ángel de la guerra. Mira a Gabriel, el mensajero. Y Lucifer, cuando estaba en el cielo, era el principal músico. Pero si él fue expulsado del cielo con otros ángeles que tenían roles, responsabilidades y funciones en el cielo, entonces la palabra de Dios es absoluta en su precisión cuando dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldad espiritual en lugares altos. Estos ángeles caídos tienen rangos, son jerarquías demoníacas y espíritus territoriales. Es por eso que, como hijos de Dios, no debemos jugar con la guerra espiritual. Necesitamos aplicar el conocimiento que está en la palabra de Dios. Nos dice, ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir las artimañas del diablo. A nuestro alrededor hay noticias, y muchas de ellas son malas. Solo mira cualquier gran medio de noticias. ¿Qué hay en su boletín hoy? Probablemente un incidente trágico, un ataque desafortunado, un informe sobre una amenaza de guerra de un país a otro o una cobertura del último desastre natural que ha dejado a personas sin hogar. Muchas de las noticias que consumimos son malas noticias. Muy rara vez las noticias de tendencia son algo alentador. Pero hay otra manera de abordar las noticias, una forma equilibrada, la forma que Jesús nos mostró. Él les dijo a sus discípulos cómo manejar las noticias, y su conversación sobre esto se informa en los 3 evangelios sinópticos. Tomemos el informe de Mateo. En los capítulos 24 y 25, Jesús da una visión general de las noticias. Dijo que la historia tendrá un final. Todos estos eventos en las noticias de televisión están llegando a un punto final, un fin que Dios ha establecido. Esta es la visión general de las noticias. Dios es el Señor, firmemente en el trono, y ha dispuesto que este mundo nuestro termine cuando Él lo decida. No sabemos cuándo será. Jesús dijo que solo el Padre conoce el tiempo. Ahora está claro que Jesús un día aparecerá en poder y gran gloria. De hecho, 1 Tesalonicenses 4:16-17 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.
Que esta es la visión general. La Tierra se dirige hacia un final maravilloso que Dios ha diseñado y dispuesto. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre los signos del fin de los tiempos, básicamente les dijo que el mundo se dirige hacia una dirección en la que muchos de los titulares de noticias no serán buenos. Escucharemos muchas cosas. Jesús dijo que oiremos sobre guerras en lugares distantes, rumores de guerra, noticias de naciones en conflicto, informes de hambrunas, terremotos, y así sucesivamente. Mezclado con esto, también habrá buenas noticias. Por ejemplo, dijo que el Evangelio será predicado a todas las naciones. Y eso ciertamente es una buena noticia. También dijo que oiremos estas cosas. En otras palabras, Jesús esperaba que viviéramos en un entorno de noticias, rodeados de noticias, muchas de ellas malas. Luego dijo, no se alarmen, tales cosas deben suceder. Podrían ser estas las cosas que vemos en nuestro feed de redes sociales y en las noticias de televisión. Jesús nos dijo que habrá un flujo regular de malas noticias estará con nosotros hasta que llegue el fin. Luego dijo, cuando vean todas estas cosas, la mala noticia, sabrán que el fin está cerca, a las puertas. Pero espera, podrías estar pensando. Jesús dijo que no podemos saber cuándo llegará el fin, pero luego dice que cuando ciertas cosas sucedan, el fin estará cerca. Aquí es donde entra Mateo 12 y 42, porque la Biblia dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Otras traducciones dicen, vigilen o estén preparados. No sabemos la fecha y la hora exacta en que sucederá el fin, pero podemos estar listos para recibirlo, vigilando y estando preparados. Este es el equilibrio. Así es como Jesús nos anima a procesar y juzgar el torrente de noticias que inunda nuestras vidas. No se alarmen, vigilen, estén preparados. Hay una visión general. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Toma las influencias malignas. Están ahí y se están fortaleciendo, ¿verdad? Vemos mucho de esto en las noticias. Los estándares malvados y pecaminosos se han vuelto muy comunes a nuestro alrededor. Todo el tiempo, las redes sociales y los medios de comunicación nos alimentan con actitudes sexuales no bíblicas, doctrinas y enseñanzas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Entramos en pánico? ¿Nos escondemos? ¿Hablamos? Jesús nos recuerda que todo esto llegará a su fin. Habrá un juicio, la justicia volverá a ser la verdadera medida de lo que está bien y lo que está mal. El mundo se está saturando cada vez más de maldad, pero un día esto terminará con el glorioso y poderoso regreso del Señor Jesús y su maravilloso reinado, y todos lo verán. Te animo a que realmente estudies los tiempos. Observa la influencia menguante de Cristo, el cristianismo y la Iglesia en el mundo. Hay muchos informes de noticias sobre gobiernos occidentales aprobando leyes para empujar a los cristianos a los márgenes, y noticias sobre los mismos gobiernos que se esfuerzan por acoger otras opiniones y creencias contrarias a la palabra de Dios. Jesús nos advirtió que todo esto sucedería. Necesitamos prepararnos para el conflicto, la presión y la persecución, pero no deberíamos sorprendernos por todas las noticias anticristianas. Jesús dijo en Mateo 24 que enfrentarías una intensa oposición antes de su regreso. Y esa es la visión general. Hay tantos informes sobre la codicia y la lujuria. Estas cosas se han normalizado, ciertamente en las redes sociales e incluso en los grandes canales de noticias. El pecado se aprueba. La codicia y el hedonismo se exhiben abiertamente. Pero Jesús nos enseñó cómo enfrentar el aluvión de noticias que promueven estas cosas. Al final, todo será juzgado por un Dios justo, y la justicia será recompensada. La palabra de Dios nos ha dado muchas advertencias sobre lo que vendrá. Como creyentes, debemos estar preparados. Las noticias de desastres, guerras, rumores de guerras, hambrunas y pestilencias deberían ser razón suficiente para buscar a Jesucristo aún más, para tener más hambre de Él. Jesús dijo en Lucas 17, 34-36, les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. La Biblia nos da una ilustración de cómo sucederá el rapto. No podemos saber quién será arrebatado, porque solo Dios conoce el estado del corazón.
Lo que sucederá es que un esposo y una esposa irán a la cama una noche, y uno será tomado mientras el otro se quedará. Dos amigos estarán caminando y hablando, y en un abrir y cerrar de ojos, uno será tomado y el otro será dejado atrás. En todas estas ocasiones, solo la persona pura de corazón será tomada, aquella que vive para Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo. No importa si tu esposa ora mucho o si tu esposo es un gran donante. Cuando Jesucristo regrese, lo único que importará es si tienes una relación con Él. No todos se irán en el rapto, los no creyentes serán dejados atrás. Algunos creyentes habrán retrocedido y serán dejados, y otros creyentes serán dejados porque tienen secretos que solo ellos conocen y que Dios ve. No puedes permitirte ser ignorante sobre la segunda venida de Jesucristo. Deberías estar esperando con ansias la segunda venida de Cristo, anhelando ser arrebatado en el aire. Junto al Hijo de Dios, tenemos esta promesa, la promesa de un lugar en la eternidad, en su compañía pura y siempre satisfactoria. Voy a preparar un lugar para ustedes, dijo en Juan 14. Y volveré y los llevaré para que estén conmigo donde yo estoy. Mantente vigilante y preparado. Es hora de despertarnos, de estar atentos y listos, porque, ya sea que el Señor aparezca en un abrir y cerrar de ojos o que cada uno de nosotros se presente ante Él en un instante, de una manera u otra, es tiempo de estar listos. El día del Señor está cerca. No queremos ser sorprendidos durmiendo, como aquellos en el mundo. La Biblia dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. ¿Estarás listo o estarás distraído por las preocupaciones de este mundo? ¿Estarás listo o estarás atrapado en los placeres de este mundo? ¿Estarás listo o permitirás que la ira, la avaricia, la envidia o el pecado te distraigan de lo que realmente importa? Cuando pensamos en la obra de Satanás, a menudo imaginamos posesiones demoníacas y actos extremos de terror. Aunque Satanás actúa de esa manera en ocasiones, su modo principal de trabajo es mucho más sutil. Su objetivo es engañarnos, influenciarnos para pecar. Está completamente satisfecho si logra hacernos pecar sin que siquiera nos demos cuenta de que es Él. Es como una serpiente en el jardín, lista para atacar. Una vez que muerde, se esconde para que no veamos de dónde proviene la mordedura. Debemos tener cuidado con la serpiente oculta en nuestro jardín. Su nombre es Satanás. La primera vez que vemos a Satanás intentar engañar a alguien para pecar es al principio de la Biblia, en Génesis 3. En 6 días, Dios creó todo el universo y el séptimo día descansó. Mientras creaba el universo, también creó a Adán y Eva. Adán y Eva fueron formados a imagen de Dios. No había pecado en el mundo, solo una regla para ellos: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás quería que rompieran esa única regla y cayeran en pecado. En Génesis 3, 1, la Biblia nos dice que Satanás es astuto. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Esto significa que actúa con engaño, no le ordena a Adán y Eva que pequen directamente, sino que intenta influenciarlos de manera sutil para que lo hagan. En lugar de gritarle a Adán y Eva que coman del fruto del árbol, Satanás lo hace en un susurro. Vemos el primer intento de Satanás en Génesis 3. Pero Dios dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquen, porque si lo hacen, morirán. Aquí es donde Satanás empieza a distorsionar la verdad. No le dice a Eva que coma del fruto directamente. Sin embargo, cuestiona a Dios y añade algo que Dios no había dicho. Dios nunca le dijo a Eva que no tocara el árbol. En Génesis 2, Dios simplemente les ordena que no coman de él. Satanás va más allá al desafiar a Dios en los versículos 4 y 5. La serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí, Satanás llama a Dios mentiroso. El engaño de la serpiente en el jardín funciona, y Eva termina comiendo el fruto, y también su esposo. Este relato nos recuerda que debemos estar conscientes de la serpiente en nuestro propio jardín. Puede que no estemos en el Edén, pero los intentos de Satanás por hacernos caer siguen siendo igual de sutiles y peligrosos. Pero Satanás está siempre al acecho, buscando maneras de influenciar nuestras vidas. Él se acerca y nos susurra mentiras sobre Dios,
tratando de sembrar dudas en nuestros corazones acerca de quién es realmente Dios. Nos dice cosas como nunca serás perdonado o nunca serás amado. Estas son mentiras que provienen directamente de Satanás y del infierno. A menudo, cuando pensamos en Satanás, lo imaginamos como un hombre pequeño y rojo, con cola y cuernos, quizás susurrándonos en un oído mientras un ángel nos habla en el otro. Sin embargo, Satanás es mucho más astuto y engañoso que esa caricatura. La serpiente se presenta de diferentes formas para influenciarnos. Puede utilizar a un extraño, un compañero de trabajo, un amigo o incluso un familiar para tratar de hacernos pecar. Satanás usa a estas personas para intentar que desobedezcamos a Dios y llevemos una vida malvada. Una de las tácticas más comunes de Satanás es mezclar un poco de verdad con muchas mentiras. Por ejemplo, como cristianos, sabemos que tenemos la gracia de Dios. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Satanás toma esa pequeña parte de verdad, pero luego intenta torcerla. Puede intentar hacernos creer en una gracia ilimitada, enseñándonos que no importa cómo vivamos nuestras vidas, ya que, al tener gracia, podemos pecar todo lo que queramos. Sin embargo, eso no es cierto. Satanás usó esta mentira en la iglesia de Roma. En Romanos 6, 1-2, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En esta escritura, Pablo le dice a la iglesia primitiva que no debemos pecar deliberadamente solo para obtener más gracia. Hemos sido liberados del pecado, así que, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? De la misma manera que un niño seguirlo y vivir bajo su gracia. Como un niño que sigue las reglas de su padre por amor, debemos seguir las reglas de nuestro Padre Celestial, no por obligación, sino por el amor que le tenemos. Satanás, astuto como es, tratará de que aceptemos doctrinas que nos resulten cómodas en lugar de abrazar el verdadero Evangelio de Cristo. Por eso, es crucial que nos tomemos el tiempo para examinar nuestras vidas con detenimiento. Pregúntate, ¿hay una serpiente en tu jardín, intentando convencerte de pecar? Esa serpiente podría estar disfrazada de un amigo, un compañero de trabajo o incluso un ser querido. Reflexiona por un momento sobre quién podría ser esa serpiente en tu vida. Una vez que lo hayas identificado, pregúntate qué mentiras está tratando de hacerte creer. Tal vez te está susurrando que Dios no te ama, o que no le importa si pecas. Recuerda, estas son mentiras. Cuando hayas identificado quién es esa serpiente y las mentiras que te está diciendo, corre hacia el único que puede destruirla. Después de que Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios impuso castigos tanto a ellos como a la serpiente. En Génesis 3, Dios dijo que un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, poniendo fin a su engaño y su poder. Muchos años después, ese descendiente vino a vivir en esta tierra. Su nombre era Jesús. Por medio de su vida, muerte y resurrección, Jesús derrotó a Satanás y aplastó la cabeza de la serpiente. Ahora, tómate un momento para pedir protección al que ya ha vencido al enemigo. Recuerda que cuando llegue el momento final, solo hay dos destinos donde pasaremos la eternidad. Las decisiones que tomamos ahora, la forma en que vivimos ahora, lo que hacemos ahora, y el estado de nuestros corazones ahora, determinarán el destino de nuestras almas después de la muerte. Por eso, hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cristo está a la puerta de tu corazón, llamándote a seguirlo, a confiar en Él, y a vivir bajo su amor y protección. Arrepiéntete y acepta el amor que Dios tiene para ofrecerte. Te insto a que te alejes del pecado y te vuelvas hacia Dios. El placer terrenal que el pecado brinda es efímero y no se compara con la alegría eterna que se encuentra en Jesucristo. Satanás busca matar y destruir, pero Jesús viene a traer vida en abundancia. Solo tenemos una vida para vivir y un tiempo limitado para hacerlo. ¿La gastaremos en nuestros propios deseos egoístas, o seguiremos el plan que Dios tiene para nosotros? ¿Viviremos pensando que tenemos tiempo de sobra, o viviremos para Dios como si hoy fuera nuestro último día en la tierra? Desde la ascensión de Jesús al cielo, ha habido quienes afirman saber cuándo regresará.
Incluso algunos en la iglesia primitiva creían conocer la fecha exacta de su regreso. En los libros de 1 y 2 Tesalonicenses, leemos que estaban tan convencidos de que Jesús volvería pronto que muchos abandonaron sus trabajos. Casi todas las generaciones de cristianos desde entonces han tenido personas tratando de predecir la segunda venida de Jesús. Sin embargo, Jesús nos instruye a no enfocarnos en cuándo volverá, porque nadie lo sabe. En su lugar, nos llama a vivir una vida que honre a Dios, preparándonos para su regreso. Mateo 24, 36-44 dice, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habría estado vigilando y no habría dejado que su casa fuera robada. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo volvería. En lugar de darles la respuesta que querían, les dijo que nadie lo sabe. Justo después de eso, Jesús dice que su regreso será como en los días de Noé. Alguien podría tomar esto literalmente, pensando que Jesús volverá con un diluvio como un Noé 2.0. Sin embargo, después vemos que Jesús explica lo que significa. En el versículo 38, nos muestra que, de la misma manera en que la gente no estaba preparada para el diluvio, no estarán preparadas para su regreso. Las personas se sorprendieron con el diluvio y también se sorprenderán con el regreso de Jesús. No estarán preparadas. Imagina la sorpresa de la gente en la tierra el día del diluvio. Comían con sus familias, jugaban con sus hijos y trabajaban en el campo. De repente, empezó a llover. Primero fue un poco, pero luego llovió más fuerte y más fuerte. El versículo 39 nos dice que no se dieron cuenta del diluvio hasta que los arrasó. Lo mismo ocurrirá con el regreso de Jesús. La gente estará viendo la televisión, comiendo con su familia y jugando en sus teléfonos, y de repente, Jesús regresará y llevará a sus hijos a casa. El punto de Jesús no es que haya un periodo de tiempo antes de su regreso, será como en los días de Noé, cuando la gente se sorprendió al llegar el diluvio. El objetivo de Jesús en Mateo 24 es que nadie sabe cuándo volverá. Así como en los días de Noé, la gente estará completamente sorprendida por su regreso. Aunque hoy el pecado es evidente y el mundo puede parecer corrupto, la realidad es que el pecado siempre ha estado presente y lo estará hasta que Él regrese. No ha habido un periodo dorado, y el único día dorado será el regreso de Jesús. Mientras el mundo a nuestro alrededor intenta normalizar y justificar el pecado, estamos llamados a ser personas que aman y sirven a Dios y a los demás. En lugar de preocuparnos por el momento exacto del regreso de Jesús o intentar determinar si estamos en los días de Noé, Jesús quiere que vivamos una vida de santidad que honre a Dios. Él quiere que estemos preparados para su regreso. La verdad es que, en cierto sentido, se avecina un segundo diluvio para destruir el pecado y la maldad. Este diluvio es el juicio de Dios. Todos merecemos ese juicio debido a nuestro pecado y vida imprudente. Sin embargo, Dios nos proporcionó una segunda arca, Jesucristo. Cuando no podíamos acercarnos a Dios por nuestro pecado, Él se acercó a nosotros. Dios envió a Jesús para acercarse a nosotros. Jesús vivió la vida perfecta que no pudimos vivir, murió la muerte que merecíamos y luego resucitó de la tumba, derrotando al pecado, a Satanás y a la muerte. Jesús tomó el juicio que merecíamos en nuestro lugar. Esta arca no es para todos. Debes aceptar la oferta para subirte a ella. Aquellos de nosotros que, por la gracia de Dios y a través de la fe, confiamos en que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, seremos salvados cuando Él regrese.
El punto que Jesús quiere transmitir es que aquellos que comprenden lo que hizo por ellos en la cruz vivirán preparados para su regreso. Imagina que alguien muy cercano a ti, tal vez tu cónyuge o tu hijo, tuvo que irse por mucho tiempo. Te dijeron que regresarían, pero no sabían cuándo. Esperas años y años por ellos. Por amor a esa persona, te mantienes preparado para su llegada. Mantienes su habitación en orden, dejas un lugar para ellos en la mesa y guardas sus bebidas favoritas en el refrigerador. Lo mismo ocurre con Jesús. Por amor a Él, vivimos una vida de santidad que lo honra. Cuando Él regrese, estaremos listos. En lugar de preocuparnos por cuándo regresará Jesús, deberíamos centrarnos en vivir una vida que lo honre. En Tito 2:13, la Biblia nos habla de la bendita esperanza. ¿Qué es esta bendita esperanza? En Tito 2:13, se dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La bendita esperanza es el regreso de Jesús, un evento que nos llena de esperanza y alegría mientras esperamos su glorioso regreso. Para nosotros, como cristianos, la esperanza es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que estamos en rumbo de colisión. Un día llegará en que aquellos que han nacido de nuevo serán arrebatados en el aire para encontrarse personalmente con Jesús. Espero con ansias ese momento. La Biblia nos dice que recibiremos cuerpos glorificados en el cielo y estaremos en la presencia de Dios Todopoderoso por toda la eternidad. La salvación es una decisión personal, lo que significa que es tu elección aceptar o rechazar a Jesucristo. Al igual que llegaste a este mundo solo, también lo dejarás solo. Estarás ante Cristo como individuo. Llegará un momento en que no podrás señalar a tu madre o padre. No importará tu apellido ni a quién estés relacionado. Lo único que importará será si conoces a Jesucristo y si lo has aceptado como Señor y Salvador en tu vida. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo es una instrucción clara. No debemos adaptarnos a los patrones de este mundo. Aunque estamos en el mundo, no debemos acostumbrarnos ni ajustarnos a él. Puede que te preguntes a qué exactamente no debemos acostumbrarnos. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Me gustaría centrarme en las primeras palabras de este versículo. El Dios de este mundo ha cegado las mentes. Este mundo está perdido, y la Biblia dice claramente que el Dios de este mundo, es decir, Satanás, tiene control sobre las mentes de las personas que no están en Cristo. Por eso, no debemos conformarnos a los patrones y valores de este mundo y las costumbres de este mundo son cada vez más evidentes. ¿Has notado la proliferación de herejías, blasfemias y la falta de reverencia por los principios divinos que predominan en la sociedad actual? En medio de este caos, necesitamos ser un pueblo enfocado en Cristo, gobernado por la palabra de Dios y dirigido por el Espíritu Santo. Solo así podremos buscar primero el reino de Dios. La Biblia nos advierte en Mateo 24:6-8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Presta atención a lo que dice la Biblia en el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Estamos viviendo en tiempos de conflictos globales y rumores de posibles guerras, tal como se nos ha dicho en las Escrituras. Aunque estos eventos pueden parecer alarmantes, la Biblia nos dice que no debemos preocuparnos excesivamente, ya que todo esto es parte del plan divino. Lo más importante para nosotros es no dejarnos dominar por el miedo, sino estar llenos de fe y esperanza en Jesús, sin importar los titulares o las circunstancias. Necesitamos mantener nuestra fe firme y nuestra esperanza viva, sin importar cuán sombrío parezca el panorama. La fe y el fervor deben prevalecer, independientemente de la maldad que nos rodea y de los desastres que azotan el mundo. Es crucial que estemos atentos a lo que sucede en nuestro interior durante estos últimos días.
Debemos tener cuidado de que nuestros corazones no se endurezcan ni se desvíen. En estos tiempos finales, la presencia del mal es palpable y se manifiesta de muchas formas, por lo que es fundamental que mantengamos una vigilancia constante sobre nuestro estado espiritual y nuestra relación con Dios será tan real y tangible que, si no estamos atentos, algunos de nosotros podríamos caer en una falsa sensación de seguridad, creyendo que vivimos para Cristo cuando en realidad estamos viviendo según nuestros propios estándares de justicia. Te animo a orar por un corazón blando, uno que se arrepienta rápidamente, que se dirija hacia el Señor con prontitud y que se aleje del mal de inmediato. La Biblia nos advierte que en los últimos días, debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los corazones se enfriarán a medida que nos acerquemos al final de los tiempos y al regreso de Cristo. Por eso, mi advertencia para ti es que tengas cuidado de no endurecer tu corazón. Jesucristo está regresando. No te distraigas con las cosas de este mundo. Jesús está regresando. No te acomodes demasiado en esta vida. Jesús está regresando. No ignores la palabra de Dios, ni sus promesas, ni las señales de los tiempos. Jesús volverá como un ladrón en la noche. Este mensaje se repite una y otra vez porque el Señor quiere que vivamos como si Él viniera mañana, siempre listos, ya sea que Él regrese mañana o esta misma noche. No deberíamos sentir vergüenza de proclamar el nombre de Jesús sin vivir realmente para Él. No seas tibio. Pon tu vida en orden, mantente en oración y alerta a los tiempos. El Señor viene pronto. Hoy en día, no solo enfrentamos maldad y tentaciones en cada esquina, sino que el mundo también nos ofrece numerosas distracciones. Muchas cosas compiten por nuestra atención cada día, y si no tenemos cuidado, como hombres y mujeres de Dios, podemos perder fácilmente el enfoque en lo que realmente importa en la vida. Te animo a que te tomes un momento para reflexionar si realmente estás viviendo para Jesucristo o si estás satisfecho con mantener a Jesucristo en un lugar secundario, junto con todo lo demás en tu vida. La Biblia nos advierte en Hebreos 3 y 15, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y en Proverbios 28, 14 dice, dichoso el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en la calamidad. ¿Qué significa tener un corazón endurecido? Significa ceguera espiritual, insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios, y la búsqueda de nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Un corazón endurecido rechaza a Dios. Sin embargo, gracias a su misericordia, Dios nos ofrece una transformación de corazón. En Ezequiel 36, 26, leemos, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha estado atrayendo hacia Él. Incluso cuando lo ignoramos obstinadamente, Él nunca se aleja ni se rinde con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con una gran fiesta de bodas, una celebración gozosa de la perfecta unión entre Jesucristo y su Iglesia, la novia. Estamos invitados al mayor banquete de todos los tiempos. ¿Has respondido a esa invitación o la estás dejando para el último minuto? Tal vez te has vuelto sordo al llamado de Cristo. Quizás tu atención ha sido capturada por otras cosas, como el trabajo, las finanzas o el amor romántico. Estas cosas parecen importantes hasta que te das cuenta de que son temporales. Cuando tu vida termine o Jesús regrese, ya no tendrán valor alguno. Todos pensamos que tenemos más tiempo para ponernos bien con Dios, pero la verdad es que el tiempo es incierto y la oportunidad de responder al llamado de Cristo es ahora. Dios, pero la verdad es que la vida es corta y el mañana no está garantizado. Todo lo que hacemos hoy tiene una importancia eterna. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías decir que tu corazón está firmemente en Cristo? Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Así que, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. En cambio, permite que Él entre y cambie tu vida para siempre. En Hebreos 12, 1, la Biblia dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos llama a despojarnos de todo peso innecesario en nuestras vidas,
a alejarnos del pecado que intenta atraparnos y mantenernos atados. Pueblo de Dios, Jesucristo es todo lo que importa. Aprovecha el tiempo que tienes y vive con sabiduría, sirviendo al Señor mientras aún puedes. Nuestros días están contados, y debemos vivir para Dios. Así que, en todo lo que hagas, pon a Dios primero y confía en Él en medio de todo lo que enfrentas. Cuando Jesús ascendió al cielo, la Biblia dice que los discípulos lo miraban atentamente mientras subía, cuando de repente dos hombres vestidos de blanco se pararon junto a ellos y dijeron: «De Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». Pero la persona más importante que habló de esta promesa fue Jesús mismo. En Juan 14, 1-3, Él dijo a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Lo hubiera dicho: «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Así que, múltiples escritores, diferentes hablantes, algunos incluso del reino angelical, todos dicen lo mismo: Jesucristo viene de nuevo. No te distraigas con este mundo. Jesús está regresando. No te acomodes demasiado en este mundo. Jesús está regresando. No te duermas en la palabra de Dios, no te duermas en las promesas de Dios, no ignores las señales de los tiempos. Jesús viene como un ladrón en la noche. El Señor viene, y este mensaje se repite una y otra vez porque el Señor quiere que vivamos como si Él viniera mañana, que estemos siempre listos, si Él viniera mañana o esta noche. No deberíamos sentir vergüenza de decir el nombre de Jesús sin vivir realmente para Él. No seas tibio. Pon tu vida en orden, mantente en oración y atento a los tiempos. El Señor viene pronto. En nuestro mundo de hoy, no solo hay maldad en cada esquina y tentaciones a nuestro alrededor, sino que también hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que compiten por nuestra atención cada día, y si no tenemos cuidado, como hombres y mujeres de Dios, podemos fácilmente, y a veces sin darnos cuenta, perder el enfoque en lo que realmente importa en la vida. Te animo a que te tomes un momento y pienses si realmente estás viviendo para Jesucristo o si estás contento con vivir la vida poniendo a Jesucristo junto a todo lo demás. La Biblia en Hebreos 3:15 dice: «Si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón». Y en Proverbios 28:14 dice: «Dichoso el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece el corazón caerá en la calamidad». Su corazón caerá en la calamidad. ¿Qué significa tener un corazón endurecido? Significa ceguera espiritual, insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios, y perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Un corazón endurecido rechaza a Dios, pero gracias a su misericordia, Dios nos ofrece cambiar nuestros corazones. Quiero que sepas que Dios puede cambiar nuestros corazones. Ezequiel 36:26 dice: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne». Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha estado atrayendo hacia Él. Incluso cuando lo ignoramos obstinadamente, Él no se aleja ni se rinde con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con una gran fiesta de bodas, una celebración gozosa de la perfecta unión entre Jesucristo y su Iglesia, la novia. Estamos invitados al mayor banquete de todos los tiempos. ¿Has respondido a esa invitación o la estás dejando para el último minuto? Tal vez te has vuelto sordo al sonido de Él llamando. Quizás tu atención ha sido capturada por otras cosas como el trabajo, las finanzas o el amor romántico. Esas cosas parecen importantes hasta que te das cuenta de que solo son temporales, y cuando tu vida termine o Jesús regrese, ya no tendrán valor alguno. Todos pensamos que tenemos más tiempo para ponernos bien con Dios, pero la verdad es que la vida es corta, el mañana no está garantizado. Todo lo que hacemos hoy importa a nivel eterno. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías decir que tu corazón está firmemente en Cristo? Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Así que hoy, si escuchas su voz,
no endurezcas tu corazón. En cambio, permite que Él entre y cambie tu vida para siempre. En Hebreos 12:1, la Biblia dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos llama a despojarnos de todo peso innecesario en nuestras vidas y a alejarnos del pecado que intenta atraparnos y mantenernos atados. Pueblo de Dios, Jesucristo es todo lo que importa, y con el tiempo que tienes, vive con sabiduría y aprovecha el hoy para servir al Señor mientras aún puedes. Nuestros días están contados, y debemos vivir para Dios. Así que en todo lo que hagas, pon a Dios primero. Confía en Él en medio de todo lo que enfrentes. Cuando Jesús ascendía al cielo, la Biblia dice que los discípulos lo miraban atentamente mientras subía. De repente, 2 hombres vestidos de blanco se pararon junto a ellos y dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto irse. La persona más importante que habló de esta promesa fue Jesús mismo. En Juan 14:1-3, Él dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, diferentes escritores y hablantes, algunos incluso del reino angelical, todos dicen lo mismo: Jesucristo viene de nuevo. No te distraigas con este mundo. Jesús está regresando. No te acomodes demasiado en este mundo. Jesús está regresando. No te duermas en la palabra de Dios ni en las promesas de Dios. No ignores las señales de los tiempos. Jesús viene como un ladrón en la noche. El Señor viene, y este mensaje se repite una y otra vez porque el Señor quiere que vivamos como si Él viniera mañana, que estemos siempre listos, si Él viniera mañana o esta noche. No deberíamos sentir vergüenza de decir el nombre de Jesús sin vivir realmente para Él. No seas tibio. Pon tu vida en orden. Mantente en oración y atento a los tiempos. El Señor viene pronto. En nuestro mundo de hoy, no solo hay maldad en cada esquina y tentaciones a nuestro alrededor, sino que también hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que compiten por nuestra atención cada día, y si no tenemos cuidado, como hombres y mujeres de Dios, podemos fácilmente, y a veces sin darnos cuenta, perder el enfoque en lo que realmente importa en la vida. Te animo a que te tomes un momento y pienses si realmente estás viviendo para Jesucristo o si estás contento con vivir la vida poniendo a Jesucristo junto a todo lo demás. La Biblia en Hebreos 3:15 dice: si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y en Proverbios 28:14 dice: dichoso el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en la calamidad. ¿Qué significa tener un corazón endurecido? Significa ceguera espiritual, insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios, y perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Un corazón endurecido rechaza a Dios, pero gracias a su misericordia, Dios nos ofrece cambiar nuestros corazones. Quiero que sepas que Dios puede cambiar nuestros corazones. Ezequiel 36:26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha estado atrayendo hacia Él. Incluso cuando lo ignoramos obstinadamente, Él no se aleja ni se rinde con nosotros. Esta promesa fue reafirmada por Jesús mismo en Juan 14:1-3. Él dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, diversos escritores y hablantes, algunos incluso del reino angelical, todos dicen lo mismo: Jesucristo viene de nuevo. No te distraigas con este mundo. Jesús está regresando.
No te acomodes demasiado en este mundo. Jesús está regresando. No te duermas en la palabra de Dios ni en las promesas de Dios. Este es el momento de prepararnos, de estar vigilantes y orar, de mantenernos firmes en nuestra fe y no dejar que el mundo nos desvíe. Si estamos siempre preparados, viviendo en santidad y obediencia, no tendremos miedo ni nos sorprenderemos cuando el Señor regrese. Vive cada día como si fuera el último, buscando primero el reino de Dios y su justicia. El Señor viene pronto, y nuestra esperanza está en su regreso. No pierdas de vista lo que realmente importa: tu relación con Jesucristo. El regreso de Jesús es una realidad inminente, y nuestra preparación para ese momento es crucial. Vivir cada día con la expectativa de su regreso nos impulsa a mantenernos en santidad y obediencia, priorizando nuestra relación con Él por encima de todo lo demás. El mundo nos ofrece muchas distracciones y tentaciones que pueden alejarnos de nuestro propósito en Cristo. Sin embargo, debemos recordar que nuestra verdadera esperanza está en Jesús y en su promesa de regreso. No permitamos que las preocupaciones diarias, las ambiciones personales o las tentaciones del mundo desvíen nuestra atención del propósito eterno que tenemos en Cristo. Mantente enfocado en lo que realmente importa: la fidelidad a Dios, la preparación para el regreso de Cristo y la vida en obediencia a su palabra. O los placeres temporales nos desvíen de nuestra fe. En Efesios 5, 15-16, la Biblia nos aconseja: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Este llamado a vivir sabiamente implica ser conscientes de nuestras acciones, decisiones y prioridades, asegurándonos de que reflejen nuestra fe en Cristo. Es vital que, como creyentes, mantengamos una vida de oración constante. La oración nos conecta con Dios, fortalece nuestra fe y nos ayuda a discernir su voluntad. Jesús nos enseñó en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos ser vigilantes, manteniendo una comunicación constante con nuestro Padre Celestial. Además de la oración, necesitamos estudiar y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía y fuente de verdad. En 2 Timoteo 3, 16-17 se nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Al estudiar la Biblia, nos equipamos con el conocimiento y la sabiduría necesarios para vivir conforme a la voluntad de Dios. La comunión con otros creyentes también es esencial. En Hebreos 10, 24-25 se nos anima: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad de fe nos apoya, nos anima y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Finalmente, debemos compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Jesús. La Gran Comisión en Mateo 28, 19-20 nos llama a ir, pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestra esperanza en el regreso de Cristo debe motivarnos a compartir esta esperanza con los demás para que ellos también puedan experimentar la salvación y la vida eterna. Así que, hermanos y hermanas, mantengámonos firmes en nuestra fe, viviendo cada día con la expectativa del regreso de nuestro Señor. No nos dejemos llevar por las distracciones del mundo, sino vivamos en santidad, obediencia y amor, siempre listos para encontrarnos con Jesús cuando Él regrese. La promesa de su regreso es nuestra esperanza y motivación, y al mantener nuestros corazones y mentes enfocados en Él, viviremos vidas que honran y glorifican a Dios.